¿Qué tal, queridos hermanos? Dios los bendiga. Quien como Dios, soy el Padre Franco, de aquí de la parroquia Inmaculada Concepción de las Malvinas. Quería invitarlo a este curso sobre cartas del diablo a su sobrino en el canal de YouTube y de Facebook elrosario.ar. Los invitamos a participar, a acercarse, a entender esta herramienta de cómo el demonio puede apartarnos de Dios a partir incluso de cosas que son muy sutiles y que son hasta buenas también. Te invitamos a participar de este curso para que puedas ir descubriendo la acción del demonio en tu vida y cómo Dios también va trabajando y va obrando en tu corazón. Los esperamos, que Dios los bendiga mucho y que nuestra Santa Madre los bendiga y acompañe. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Estamos aquí ya preparados para iniciar este curso abierto y gratuito, ¿sí? Este curso bíblico que trata del libro Cartas del Diablo a su sobrino. Mi nombre es Marcelo Oiris, creador de esta plataforma de Facebook El Santo Rosario Ar y del canal de YouTube El Santo Rosario Ar. Ya estamos en compañía del Padre Franco Carreras para iniciar este curso que es para todos en general, ¿sí? Por más que no profesen la fe católica, la fe cristiana evangélica, ¿sí? Para los que no creen en nada, ¿sí? También este curso es abierto para todos. Buenas noches, Padre. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Padre, vamos a conocerlo un poquito al Padre Franco. ¿Dónde nació, Padre? Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Soy sacerdote católico incardinado en la arquidiócesis de Mercedes Luján, aquí en la provincia de Buenos Aires. Dios mediante, el 4 de diciembre estaré cumpliendo 7 años ya de sacerdote, de esta enorme gracia que el Señor me ha dado, este regalo inmenso del don del sacerdocio. Y estoy en la parroquia Inmaculada Concepción de las Malvinas, de General Rodríguez, en provincia de Buenos Aires, en Argentina, desde febrero, ¿sí? De este año, el año 2022. Así que estamos acá desarrollando mes. Soy estudiante del profesorado de Historia, también del profesorado de Filosofía, y cursé mis estudios en el seminario Santo Cura de Ars de la ciudad de Mercedes. Y también he estudiado Derecho Canónico en la Facultad de Teología de aquí de la Universidad Católica de Argentina. Bueno, un poquito de la biografía del Padre Franco, ya vamos a tener un poquito más de tiempo para enfocarnos un poquito más de las tareas que lleva a cabo el Padre Franco, de todas las obras que lleva aquí en la parroquia Inmaculada Concepción de Malvinas, pero ahora vamos a enfocarnos sobre este curso abierto y gratuito que va a tratar de cartas del diablo a su sobrino, y le damos el pase al Padre Franco. Bueno, vamos a empezar primeramente poniéndonos un poquito en contexto. ¿Por qué hacer un curso sobre este libro y por qué un sacerdote católico hace un curso sobre un libro de un autor que no es católico? Porque Lewis es un autor anglicano, es reformado de la iglesia anglicana, nacido en Irlanda, en Belfast, en Irlanda del Norte, el 29 de noviembre de 1898, y fue un profesor muy conocido en Inglaterra, sobre todo en Oxford, liderando el movimiento de Inklings junto con su gran amigo de toda la vida, que fue Tolkien. Tolkien es el autor del libro del Señor de los Anillos, por ejemplo, entre otras obras conocidas. De hecho, este libro está dedicado a Tolkien. Él se lo dedica a su amigo Tolkien. En 1942 compone esta obra, donde lo que va a tratar de hacer Lewis es empezar una gran apología a favor del cristianismo. Tolkien es el que lo ha podido reconectar nuevamente con la fe a Lewis, que tiene un periodo de ateísmo durante su adolescencia hasta los 30 años, donde
tiene contacto con Tolkien, tiene contacto con este movimiento de Inkling, que es un movimiento en Oxford, en la Universidad de Oxford, y se vuelve a reencontrar con su fe anglicana, con su fe cristiana, y empieza a escribir libros de ficción y de novelas apologéticos sobre el cristianismo y sobre lo que el cristianismo puede aportar. Tiene infinidad de obras, entre ellas una conocida que hace poquito se llevó a la pantalla grande también, como es las Crónicas de Narnia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿por qué este libro y por qué un sacerdote católico habla de un autor anglicano que no es católico? Bueno, porque nosotros los católicos creemos que todo lo que hay de verdad en el mundo refleja la revelación de Dios. Dios ha esparcido semillas de verdad en distintas culturas, en distintas religiones, y todo eso nos termina hablando de Dios, ¿sí? Las ideas seminales, ¿no?, de los primeros cristianos. Entonces, este libro, que si bien es de origen anglicano, no implica ningún tipo de error teológico en cuanto a lo que expresa. ¿Qué es lo que expresa este libro y por qué me parece importante para esta época, para estos tiempos? Bueno, en primer lugar, algo que se ha dejado de predicar en la Iglesia Católica, en parte de la Iglesia Católica, que es la existencia del demonio. Y en segundo lugar, porque nos va a enseñar cómo es el hombre en su antropología más íntima, en su relación más íntima con Dios, y cómo el demonio es un conocedor astuto de las Escrituras y también de la antropología del hombre, de sus deseos, de sus gustos, de sus debilidades. Entonces vamos a ver a través de estas 31 cartas cómo Lewis lo que trata de hacer es mostrarnos cuál es la acción del demonio en nuestra vida, en la vida cotidiana, en lo común, y cómo muchas veces actividades, deseos y anhelos que son buenos pueden incluso alejarnos de Dios y pueden ser utilizados por el enemigo para apartarnos del fervor inicial y apartarnos de Dios. Bien, hecha un poquito esta introducción, el método que vamos a plantear en este curso es un método exegético, es decir, lo que vamos a hacer es ir leyendo las cartas y a partir de esa lectura ir comentándola e ir sacando verdaderamente el fruto espiritual y el fruto teológico que tienen estas cartas para enseñarnos cómo poder disipar las acechanzas del enemigo entre nosotros, no caer en la trampa y en las tentaciones y en aquellas pequeñas estrategias que tiene el demonio para hacernos caer, que es un ser que tiene tiempo, es decir, puede trabajar durante años en un alma de modo muy sutil hasta lograr que esa alma se aleje definitiva de Dios, que es el gran objetivo del demonio. Vamos a hacer una aclaración importante para no perdernos en el medio. Orugario es el nombre que le da Lewis al sobrino del demonio, que lo va a estar instruyendo para que tiente a los hombres. El paciente va a ser la persona tentada, que se cree que es un hombre joven, a que el demonio tienta, y cuando se refiere al enemigo, está hablando justamente de Dios, de nuestro amigo. Cuando en la carta leemos que está hablando del enemigo, en realidad tenemos que hacer esa transformación mental y darnos cuenta que está hablando no de él mismo, sino que está hablando de Dios. El enemigo sería Dios. Para él en las cartas el enemigo es Dios porque la carta la compone el demonio, ¿sí? Entonces su gran enemigo es Dios, que es nuestro gran amigo. Qué importante esto que mencionaba recién, padre, porque usted decía que muchas cosas buenas que hacemos también nos pueden alejar de Dios. Sí, de hecho en varias cartas, después las vamos a ir leyendo, incluso el demonio le dice a su sobrino que le deje al paciente que comulgue seguido, no pasa nada, porque lo está haciendo para enorgullecerse y mostrarse delante de la comunidad. Entonces no pasa nada con eso, porque tarde o temprano lo va a terminar alejando de Dios más todavía, porque esas comuniones son blasfemas. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo el demonio va a permitir o se va a alegrar, entre comillas, porque una persona empiece con la asiduidad de la misa y todo? Y bueno, porque ese corazón no está buscando a Dios, sino que está buscando el aplauso de los hombres y ya ha tenido su recompensa. Entonces, bueno, vemos esto, ¿no? Cómo Lewis, que era un hombre profundamente cristiano, luego de su conversión, tiene una delicadeza de espíritu y de conciencia que lo hace ver
estos pequeños detalles que el demonio puede tener con nosotros para alejarnos de Dios. Bueno, vamos a iniciar, si les parece, la lectura de la primera carta. Hay una cosa que es muy importante. Con esto Luis muere muy joven, muere a los 64 años, siendo un hombre joven, habiendo enviudado, ¿sí? Pues su mujer muere de cáncer, se casa con una escritora norteamericana y él muere después a los poquitos años, los 4 años de la muerte de su esposa. Si no, nos hubiese dejado un legado muchísimo más grande. Y una consulta, una pregunta, padre. Al morir, antes de morir, ¿siguió siendo anglicano? Mira, ahí hay muchas conjeturas y no hay nada cierto. Nuestro corazón católico anhela de que un autor como Luis haya podido abrazar la plenitud de la verdad y haya podido abrazar la fe católica. No lo sabemos. Hay autores que sostienen que sí, que era un católico encubierto, entre comillas, de esos que en esta época, al principio del siglo XX, era muy común, que mantuvieran su fe de origen, habiéndose convertido en la intimidad. ¿Para qué? Para lograr captar y llevar hacia ideas católicas a aquellos que no lo eran. Otros dicen que al final de su vida fue un sacerdote católico el que lo asistió con los sacramentos, pero no tenemos en claro. Otros dicen que no, que murió en su fe cristiana, pero bueno, anglicana, ¿no? Pero nuestro corazoncito católico desea de que una persona de tan honesta búsqueda de Dios haya podido encontrar la plenitud de la verdad. No lo sabemos, pero bueno, deseamos que sí, digamos, eso hay cosas encontradas. Sí, es verdad que rezamos por su alma también para que el Señor le conceda la gracia de poder gozar de la vida eterna, que es lo más importante, ¿sí? En este punto. Bueno, padre, le dejamos entonces que continúe con el inicio de la primera parte de la carta del diablo a su sobrino. Bueno, vamos a iniciar acá para todas las personas que por ahí nos están siguiendo en vivo y aquellos que luego se van a sumar. Es muy importante tener en cuenta de este libro que que Luis nos va dejando unas pequeñas pistas de lo que va a tratar la carta en estos dos pequeños epígrafes que nos cuenta al inicio, ¿sí? Que no está en las otras cartas, pero él inicia su libro, su primera carta, con esta fórmula. Citándolo primero a Martín Lutero, dice: la mejor forma de expulsar al demonio, si no se rinde ante el texto de las Escrituras, es mofarse y no hacerle caso, porque no puede soportar el desprecio. Y Tomás Moro, que es un santo católico, Santo Tomás Moro, dice, justamente Santo Tomás Moro fue uno de los que se opuso a la reforma anglicana y murió decapitado, dice, y él lo cita, por eso también está esa suspicacia si era un católico ya converso, dice: el diablo, el espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. ¿Qué significa esto? Como todo ser orgulloso y soberbio, si hay algo que busca el demonio es dos cosas. En primer lugar, que uno tenga conciencia de que no existe. Entonces uno no le lleva la punta y puede trabajar con mucha libertad y con mucha liviandad en nuestra alma, ¿sí? Sin que nosotros lo sepamos. Y lo otro que el demonio detesta es que no se lo tome en serio. ¿Por qué? Porque al ser un ser orgulloso, detesta que no se le lleve el apunte, ¿sí? Que su obra, su modo de obrar entre nosotros sea motivo de burla. No puede él, al ser un ser profundamente orgulloso y burlesco de las cosas de Dios, que se burlen de él. Entonces, lo que dice Santo Tomás Moro y lo que decía Martín Lutero es que no hay que llevarle el apunte, burlarse de él, que es ahí cuando el demonio se manifiesta con todo y uno puede percatarse que está bajo la influencia de él, se manifiesta. ¿Por qué? Bueno, porque se saca. Recordemos que al ser un ser inteligente, una potencia espiritual inteligente, porque es un ángel, tiene más sutileza, pero también al ser orgulloso tiene una debilidad. Y esa es la debilidad que el arma que el hombre tiene también para doblegarlo al demonio. Por eso la persona que es humilde está totalmente lejos del poder del demonio. Está muy lejos del poder del demonio. El demonio tiene que usar otras artimañas para poder llegar a él. Bueno, vamos a empezar con el inicio de la carta, que no la vamos a leer toda, pero sí
vamos a leer un fragmento. Lo primero que dice en la carta 1, en el primer párrafo, muestra el demonio que el ser humano, ya estamos hablando en 1940, ¿no? Que el ser humano ya ha dejado de buscar la verdad y no tiene amor por la verdad. Y entonces puede tener en su corazón y en su mente filosofías y posturas absolutamente contrarias, y eso no le significa ningún reproche a la persona. ¿Por qué? Porque han perdido la capacidad de razonar. Dice, antes el hombre sí tenía una idea en su cabeza y la contrastaba con la realidad, y si veía que era buena la abrazaba para siempre. Ahora pueden tener ideas totalmente contrarias y adversas que el hombre convive como si nada. Entonces lo que le va a decir es cómo usar esos razonamientos vagos para poder alejarlo de Dios. Y por eso le dice, en el segundo párrafo dice lo siguiente: la pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él, recuerden que el enemigo es Dios, también él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro Padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente. El paciente acá es la persona tentada. Y una vez despierta su razón, ¿qué puede prever el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos a nosotros, o sea, al demonio, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente el flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en ese flujo. Enséñale a llamarlo vida real y no le dejes preguntarse qué entiende por real. Es decir, lo que le dice acá el demonio a su sobrino es: sacalo del plano ideal, dejalo que tenga en su mente estos pensamientos contrarios, estas filosofías contrarias, y que él empiece a sentir que lo que realmente es real no son los principios de la moral, los principios del evangelio, los mandamientos, sino lo que experimenta, lo que siente. Esto es real lo que siento, la satisfacción, el bienestar, la comodidad. Esa es la vida real. Lo otro son principios que están en la cabeza, que pueden ser rectores, pero lo real, lo verdaderamente real, lo que verdaderamente importa es lo que puedo sentir. La vida sensorial. Entonces, ¿qué le dice el demonio a su sobrino? Hay que trabajar ahí, que la persona se crea que lo que realmente le va a dar felicidad es esta vida sensorial, la vida sensible, los sentimientos, lo sentimental. ¿Para qué? Para sacarlo de la vida de los principios, que es donde Dios habla, en la conciencia del hombre, donde están los principios morales, los principios del bien y del mal. No importa el bien y el mal, lo que importa es cómo me hace sentir. Si me siento bien, eso es la vida real. Eso es lo real. La diversión, ¿sí? La costumbre, la comodidad, la buena vida. Fíjense que esto es muy sutil. ¿Por qué? Porque realmente uno ha sido creado para la felicidad. Y la felicidad implica cosas concretas y reales, porque Dios habla en la realidad. No habla en la ilusión o en las utopías. Entonces dice, no importa que viva en el plano de lo real, porque Dios está en lo real. Nosotros somos aristotélicos tomistas, sabemos que Dios se revela en la realidad, en lo concreto. Y él dice, déjalo ahí, total, lo que él va a percibir de ahí no va a ser Dios ni los principios, sino que lo que va a percibir es el apego. Se va a pegar a las comodidades, a la riqueza, a la búsqueda del bienestar, al verse lindo, linda, al sentirse acompañado, querido, contenido, la vida sensorial. Bueno, eso es importante porque muchas veces nosotros sabemos que para ser felices necesitamos rodearnos, necesitamos ciertas comodidades para sentirnos plenos. Pero cuidado, una cosa es tener esas cosas para poder llegar al cielo y para poder dedicarme mejor a la oración, a la contemplación, a la búsqueda de Dios, que
creer que eso es solamente lo real, la vida real. Miren, vamos a seguir leyendo un poquito más para terminar de darle vuelta a esta idea. Recuerda que no es, como tú, un espíritu puro, le dice. Es decir, el hombre no es solamente alma, es un ser corporal. Por eso nuestro cuerpo, los deseos de nuestro cuerpo, tienen que ser bien conocidos por nosotros y tienen que ser bien conocidas nuestras debilidades, porque el demonio sabe que nosotros no somos solamente espíritu y a veces nosotros no lo sabemos. Nos creemos seres muy espirituales, muy de Dios. Hay que tener cuidado porque el hombre es la unidad del cuerpo y del alma y el cuerpo muchas veces puede convertirse en carne. Y la carne es un enemigo del alma, según la Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre se empieza a volver superficial, carnal, y muy apegado a todo aquello que le hace sentir bienestar. Entonces el demonio le dice, ten en cuenta que son cuerpo también. Entonces todo lo que pase por el cuerpo, por la satisfacción, los va a sacar de ese anhelo y ese deseo de cosas grandes. Pero no te preocupes si trabaja mucho, si está en muchas actividades de la parroquia, si reza mucho como una actividad y lo toma como una actividad más dentro del día, no te preocupes, porque lo que va a estar buscando es no la satisfacción del alma y los méritos del alma, sino la satisfacción del cuerpo, sentirse bien consigo mismo y con el aplauso de los demás. ¿Por qué? Porque no somos puro espíritu, somos cuerpo también. Y dice, a no haber sido nunca un ser humano, le dice él a su sobrino, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos de lo ordinario. Lo ordinario no es lo desagradable acá, lo ordinario es lo cotidiano. Lo esclavos que son de lo cotidiano, de la familia, del mate, de la comodidad, del televisor, del aire acondicionado, de la estufita para el calor. Los esclavos que son de lo ordinario. Claro, le dice, como vos sos espíritu y no fuiste nunca un ser humano, le dice el demonio a su hijo, no sabes el poder que tiene lo ordinario, lo cotidiano, la comodidad en el alma de la persona. Para encarcelarla, para alejarlo de Dios, ojo, estamos hablando de eso. Es el demonio que está entrenando a su sobrino para alejarnos de Dios, ¿sí? Y dice, tuve una vez un paciente ateo convencido que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. Ojo con este dato, porque a veces creemos que el demonio solamente ataca a los cristianos. Y acá el demonio está diciendo, tuve una vez un ateo. Es decir, el demonio no solamente ataca para alejarnos de Dios, sino que también actúa para mantener alejados de Dios los que ya se han alejado de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces tenemos en nuestra familia personas que no creen y tenemos que saber que la batalla de su conversión no es solamente con argumentos, no es solamente con la invitación, sino también con nuestra oración por ellos. Porque son personas que siguen siendo tentadas por el demonio para que sigan oscureciendo su fe. Miren lo que dice acá. Tuve una vez un paciente, o sea, una persona, ateo, convencido, o sea, convencido de que Dios no existe. Ateo significa sin Dios, ¿sí? Que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día mientras estaba leyendo vi que sus pensamientos se empezaban a tomar el mal camino, o sea, el buen camino para nosotros. El mal camino para el demonio, el buen camino para nosotros. El enemigo, o sea, Dios, estuvo en su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. ¿Qué ve el demonio? Ve que este hombre, ateo, que el demonio lo venía trabajando durante 20 años, miren el tiempo que puede estar trabajando el demonio con nosotros sin darnos cuenta. Cuando empieza por alguna lectura, porque le gustaba la lectura, cuando empieza a encontrar verdades sólidas que lo pueden acercar a Dios, Dios está ahí presente porque empieza a actuar en él. Y el demonio dice,
vi peligrar 20 años de trabajo en este hombre. Simplemente por eso. Fíjense la fuerza de lo bueno, aunque no sea cristiano, y la fuerza de lo malo, aunque no sea anticristiano. Ojo con eso, pues son cosas sutiles. A veces leemos cosas que son cristianas, católicas incluso, pero que no son fieles a Dios. No son fieles a la doctrina de Dios, no son fieles a la iglesia de Dios. Y eso, aunque sea aparentemente bueno, también tiene fuerza de mal y nos puede alejar de Dios. Así como aquello que aparentemente no es de Dios y es bueno, nos puede acercar a Dios. Y dice, si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. ¿Qué dice el demonio? Fíjense la astucia del demonio. 20 años trabajando con un ateo. El ateo por la lectura descubre alguna verdad que lo pueda acercar a Dios y el demonio ve que Dios ya está con él. Dice, si yo pierdo la cabeza y le empiezo a meter al paciente pensamientos en contra de Dios, me voy a manifestar. Y el paciente, o sea, este hombre ateo, se va a dar cuenta que está bajo el influjo de algo malo porque lo voy a perturbar. Entonces no fui tan necio. ¿Qué hizo el demonio? Siguió oculto, sutilmente. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor, porque el demonio sabe dónde nos aprieta el zapato. ¿Y dónde atacó? Donde el demonio tenía mayor control sobre esa persona, ¿sí? Y le sugerí que vaya ahora a comer. ¿Cómo sacó al hombre de la acción de Dios? Con un placer sensible. ¿Tenés hambre? ¿Por qué no vas a comer algo? Entonces lo sacó de ese momento reflexivo en donde Dios podía hablar con él. Nos puede pasar en la oración incluso, nos puede pasar en ir a visitar el Santísimo. No, mejor voy a tal lado, no, mejor voy a comer, no, pero primero paro 5 minutos para... Bueno, ya está, ya recé bastante. Fíjense como algo tan básico y bueno para el hombre, porque el hombre tiene que comer, si no comemos morimos, y eso es querido por Dios que nos alimentemos bien, puede servir para cortar el influjo de Dios. Y el demonio lo usa. Por eso, uno de los pecados capitales es la gula, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que es un placer lícito el comer, pero tiene que estar controlado. Y acá el demonio lo ha utilizado ¿para qué? Para sacarlo a este ateo ¿de qué? De ese momento reflexivo en donde empezó a tener un diálogo con Dios sin saberlo. Entonces dijo, yo no me le voy a manifestar en el plano del razonamiento, donde está trabajando Dios. Voy al plano sensible, en lo cotidiano. Tiene que ir a comer. Y sigue, miren lo que dice. Presumiblemente, sabes que nunca se puede oír exactamente lo que se les dice. El enemigo contraatacó. Y esto también es un dato importante, porque el demonio nunca puede saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Y nunca puede saber con exactitud cómo Dios está obrando en nosotros. Sabe que Dios está y está obrando con nosotros. Pero hay un núcleo del ser humano, en su conciencia, en su intimidad con Dios, donde el demonio no puede entrar. Por eso dice, sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice el enemigo, o sea, Dios. Y eso es bueno saberlo, porque en la intimidad de nuestro corazón no puede entrar el demonio, sí entra Dios. Lo que Él puede hacer es susurrarnos cosas, proponernos cosas. Pero el que entra en la intimidad de nuestro corazón, el que entra en la profundidad de nuestro ser es Dios. Y eso es sagrado, ¿sí? El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos creo que esa debía ser la línea de su argumentación, porque cuando yo dije exacto, de hecho, demasiado importante como para abandonarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente y cuando pude agregar mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo en la mente despejada, iba ya camino a la puerta.
O sea que el demonio ni siquiera le tuvo que argumentar demasiado, porque ante la sola idea susurrada por el demonio de ir a comer y de parar para comer, el hombre ya estaba perfilado hacia la puerta. Fíjense la fuerza que tiene lo cotidiano, los instintos bajos en el hombre. Y qué conocimiento tiene el demonio de eso y que nosotros a veces no lo tenemos. De la fuerza que tiene lo cotidiano, lo sensible, lo corporal en nuestra vida. Por eso tenemos que ser personas que traten de conocerse y de contenerse a través de esas debilidades, de lo cotidiano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, una vez en la calle, la batalla estaba ganada, dice el demonio, ya está. El hombre se fue para acá, se fue para allá, hizo sus cosas. Ahora está a salvo, ¿sí? En la casa de nuestro Padre. Entonces le dice, ¿te das cuenta? Empiezas a coger la idea, ¿te das cuenta de esta lógica? Dice, cuando te des cuenta que Dios le está empezando a hablar a tu paciente y llevarlo al mundo de las ideas, al mundo de los principios, al mundo más espiritual, vos atacá lo sensible, que es en donde el hombre busca. Dios le propone rezar, ay, qué lindo que es estar acostado un ratito más. Dios le propone ir al Santísimo, pero justo vienen mis parientes, mi hijo, no, mejor voy a hacer una torta para compartir con ellos. Voy a rezar el rosario, pero sí, vamos, pero no, mejor lo rezo más tarde porque ahora me voy a poner a cocinar porque llegan los chicos de la escuela, ¿se entiende? Tengan cuidado con esas sutilezas en donde tenemos que nosotros saber organizar nuestro día y nuestra vida para que todo entre en su justo lugar, sin descuidar las cosas cotidianas y las cosas ordinarias, pero dándoles un valor extraordinario. Como decía Santa Teresa, Dios está en los pucheros, es decir, mientras estamos cocinando, mientras estamos atendiendo a nuestro esposo, a nuestro hijo, a nuestra esposa, ahí también tenemos que ver la oración y tiene que estar Dios. El último párrafo de esta carta hermosa que ya nos muestra a dónde el demonio ataca primeramente al hombre, que es lo sensible, dice, empiezas a entender esta idea. Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en el interior hace siglos, porque hace 20 años que trabajaba en él, le resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tiene algo conocido a la vista. ¿Por qué? Porque el hombre en la época actual, lo desconocido no le atrae lo conocido, le atrae lo que lo conforta, lo que lo reconforta, lo que lo hace sentir cómodo, porque lo nuevo que es disruptivo, lo nuevo te pone en jaque, lo nuevo te desafía, lo nuevo te hace sentir algo en el estómago que tiene que ver con la aventura, con lo... No, dice, hace 20 años ya instalamos en el paciente de que lo mejor es lo conocido. Entonces le dijimos, esto está bueno, pero vamos a comer, ya estaba yendo para comer, porque es su lugar conocido, su vida, donde se desempeña, esas pequeñas dosis de vida real, dice el demonio, ¿sí? Es la que hay que darle para sacarlo del contacto con Dios. Que a veces a los cristianos nos pasa, ¿sí? Nos pasa que dejamos la oración por cosas buenas, porque eso es lo real, ¿sí? Nosotros debemos estar sirviendo solamente al pobre, ahí está lo real, ahí está el Evangelio pasa solo y exclusivamente por el servicio de los demás. No, el Evangelio pasa por la transformación interior de la búsqueda de Dios a través del contacto vivo e íntimo con Él. Dedicada a Dios, el demonio nos quiere sacar. Y a veces nos saca por cosas muy reales y muy buenas, ¿sí? Tengo que ir a buscar a los chicos a la escuela. Entonces me subo al auto y en vez de poner música cristiana o poner el rosario, rezar el rosario, ¿qué pongo? Pongo música pagana, pongo noticias, pongo cosas que me quitan la paz, toco bocina al otro que se me cruzó, claro. Estoy sacado, estoy en lo cotidiano, y lo cotidiano a veces me saca de Dios. No dejes de insistir, le dice el demonio, acerca de la normalidad de las cosas. Che, pero este pibe tiene 14 años y no sale a bailar. Y no es normal. No, lo normal es que salga a bailar, hay que dejarlo, tiene que llevar una vida normal, que salga a bailar, que se junte con esos amigos que son medios vagos y paganos, que visite lugares, sitios de internet, que mire películas, que esté con el celular, en sitios... Total es normal, que se vista, que sea un poquito vanidoso, que sea un poquito orgulloso, competitivo.
es normal, la vida de la normalidad. ¿Qué es lo normal? Para el cristiano lo normal es esto, lo que está acá. No lo que nos muestra el mundo, lo que nos muestra la escuela, lo que nos muestra las redes sociales, lo que nos puede llegar a decir tal o cual persona. No, lo normal está acá, que es como el Señor nos ha mandado a vivir. Esa es la normalidad. La normalidad es la vida de Dios. La normalidad cristiana es ir transformándonos siempre en Cristo, en otro Cristo, deificándonos, decían los primeros cristianos. ¿Qué va a hacer el demonio según lo que nos dice la primera carta? Nos va a vestir de normalidad cosas que son buenas, que son normales, y por ser normales y comunes y cotidianas, no creemos que nos pueden alejar de Dios, ni nos pueden hacer mal, para alejarnos de Él. Y miren cómo termina, que es hermoso. Dice, sobre todo, no intentes utilizar la ciencia, no quiero decir la ciencia de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos, personas que a través de la ciencia llegan a la fe. Dice, ojo, tiene que ser ateo, tiene que creer en la ciencia, pero que no indague demasiado en eso porque va a empezar a darse cuenta que hay cosas que no podemos ver ni tocar, pero que hay que creer, ¿sí? Y se ha de juguetear con la ciencia, que se limite a la economía y a la sociología. No le dejes alejarse de la invaluable vida real. Pero lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo. Y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Fíjense qué interesante esto, porque lo que nos está diciendo el demonio acá es que incluso en las cosas que nosotros creemos que pueden ser contrarias a Dios y a la fe, si se profundiza, encontramos el eco de la voz de Dios. Y el demonio lo sabe eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere que nos convirtamos en qué? En opinólogos. No en personas que saben a profundidad e investigan en profundidad, en opinólogos. Personas que la Biblia la leen más o menos, conocen un poco. Sí, conocen citas, saben, pero no saben escudriñar la palabra. En la ciencia sabe algunas cosas, más o menos, algunos principios, algunas cuestiones, pero que no investigue demasiado. Opinólogo, hasta el conocimiento en el cual apoyan su ateísmo, su lejanía a Dios, tiene que ser superficial, tiene que ser cotidiano, tiene que ser real. ¿Por qué? Y porque cuando se va a la profundidad, se toca con la profundidad de uno, y en la profundidad de uno habla Dios. Y es lo que quiere sacarnos todo el tiempo de esa profundidad, para que a través de la superficialidad lo que nos gane es la comodidad, la corporeidad, ¿sí? La sutileza. Dice, pero lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general que sabe todo y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás ahí para embarullarle, o sea, confundirlo. Pero como habláis algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Te saluda tu cariñoso tío. Entonces, lo que le está diciendo el demonio es que hay que trabajar en esta superficialidad, en el hombre, en esta vida real, en esta vida de lo normal. ¿Para qué? Para que cada vez se vaya pegando más a lo corpóreo. Y apegándose a lo corpóreo, sea una persona superficial. Desde la sutileza, desde el trabajo largo, el demonio lo único que va a buscar es alejarnos de Dios, de las cosas profundas. Enseñándonos de que conocemos el hombre, conocemos la sociología, la politología, las ciencias humanas, pero en última instancia, al no conocer nada en profundidad, lo único que encontramos son almas y mentes confundidas.
Y ese es el gran trabajo del demonio. No es enseñarnos, sino que es confundirnos. Bueno, la primera carta termina así, con esa gran enseñanza, sabiendo de que el demonio es sutil, de que el demonio va a buscar no manifestarnos de que estamos bajo su influencia y de embarullarnos con un montón de verdades y de actitudes que hacen que el hombre sienta que es normal, que no es un mojigato, que no es un santurrón, que no es una persona que está todo el día encerrada en la iglesia vistiendo santos, y esas pequeñas cosas son las que van erosionando la búsqueda de interioridad, que es lo que corta con la superficialidad. Bueno, así estuvimos con la primera parte de estas cartas del diablo a su sobrino. Más que un curso, esto es una herramienta. ¿Sí? Para mí esto es una herramienta para los cristianos. El padre Franco Carrera está dando una herramienta como combatir, como luchar contra las tentaciones cotidianas, ¿no? Y entonces estuvimos con la primera parte de esta carta a través de el Santo Rosario Ar Facebook y a través del canal de YouTube el Santo Rosario Ar, también que lo van a encontrar. Le invitamos, ¿sí?, a que se suscriban a YouTube y a Facebook, que nos sigan para más contenido. Se viene la segunda carta del diablo a su sobrino, que va a estar también interesante, y le vamos a pedir al padre Franco también que haga la invitación para que se puedan suscribir y nos puedan seguir en el Facebook. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios los bendiga. Quien como yo soy el Padre Franco, de aquí de la parroquia Inmaculada Concepción de las Malvinas. Quería invitarlo a este curso sobre cartas del diablo a su sobrino en el canal de YouTube y de Facebook elrosario.ar. Los invitamos a participar, a acercarse, a entender esta herramienta de cómo el demonio puede apartarnos de Dios a partir incluso de cosas que son muy sutiles y que son hasta buenas también. Te invitamos a participar de este curso para que puedas ir descubriendo la acción del demonio en tu vida y cómo Dios también va trabajando y va obrando en tu corazón. Los esperamos, que Dios los bendiga mucho y que nuestra Santa Madre los bendiga y acompañe.